Pues, ok, ya está grabando. Muchas gracias, Felipe. Ahora sí que bienvenido a nuestras charlas de la Red de Tecnologías Cuánticas de la División de Información Cuántica de la Sociedad Mexicana de Física. Les platico a todos un poquito a nivel anecdótico que me topé a Felipe en las redes sociales, específicamente en Twitter, un tweet acerca de su trabajo. Me llamó muchísimo la atención, lo contacté y entonces aquí, por eso está aquí de invitado, porque me gusta mucho la idea de que nos conectemos aún más entre la comunidad latinoamericana que está interesada en estos temas de información cuántica. Como ya nos alargamos mucho un poquito en la charla, me voy a ir muy rápido. Él estudió la licenciatura en Chile, en la Universidad de Chile. Después continuó a hacer su doctorado en la Universidad de British Columbia, en Vancouver. Sí, y posteriormente hizo un postdoc de 2 años en la Universidad de Harvard. Y después de eso, ya a partir del 2014, regresó a la Universidad de Santiago de Chile, donde desde el 2019 ya es profesor asistente en el departamento de física. Nos va a platicar de sus temas de investigación, entonces no voy a entrar en muchos detalles para que ya nos vayamos directo a la plática, pero a mí en particular me llamó la atención que en su página muestra trabajos relacionados con control cuántico de moléculas ultrafrías y control molecular de moléculas orgánicas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, yo al revisar este trabajo me llamó mucho la atención que hay mucha intersección con los intereses de varios de los grupos que conforman la división de información cuántica, de nuestra división de información cuántica, y por lo tanto decidí proponerlo como invitado para estas charlas. Y entonces, pues para no quitarle más tiempo, pues mejor le cedo la palabra y nos arrancamos con su charla. Gracias, muy amable, gracias por la invitación. Bueno, aquí yo no estoy seguro si la audiencia y mi charla tienen un buen match, porque la información que tengo es que son coloquios de nivel más general, entonces quizás esto es muy básico, les pido disculpas un poco para todo. Esto es una charla preparada para nivel general, de física en general, y también tengo hacia el final de la charla cosas un poco más detalladas, pero nada, los detalles técnicos los podemos discutir en otra instancia. Obviamente están libres de contactarme por vía email o por redes sociales. Nuevamente les agradezco mucho la invitación. Entonces, este trabajo se trata sobre, bueno, el título un poco sugerente, entonces Vacuum and Molecules for Use for Quantum Advantage Today. Quantum Advantage, aquí este es un concepto que está bastante de moda, ¿no? Bien intensamente debatido y estimula mucho lo que es la investigación experimental y teórica en física cuántica hoy. Por dicha, ¿no? Entonces la idea es hacer ventaja respecto a lo que se puede obtener de una manera no cuántica, ¿ok? Digámoslo así. Ventaja de algún proceso o protocolo en su performance o en particular para desarrollar alguna tarea que nosotros podamos formular desde un punto de vista clásico, pero de alguna forma nos la arreglamos para introducir procesos cuánticos o fenómenos cuánticos que hacen que este proceso se lleva a cabo de una manera más eficiente o que tenga resultados que de otra manera no se pueden obtener usando física clásica. Esto no es información cuántica necesariamente hablando. Si ustedes lo piensan bien, ventaja cuántica se podría definir respecto a otros procesos, y los procesos que a nosotros nos interesan en particular son procesos sucios y ruidosos, pero extremadamente útiles para nuestra tecnología moderna, como son procesos de formación de enlace y rompimiento de enlace químico. Y ahí volvemos a la química. Entonces, esto, de nuevo, esto es como para estudiantes. Entonces, los estudiantes, usted les pregunta
qué es lo que hacen los químicos, y inmediatamente pensamos en esto, ¿no? En mezcla de líquidos en el laboratorio, un montón de tubos, etcétera, caliento cosas, y mezclo cosas y obtengo un producto, y bueno, trato de manipular las leyes de la química a mi conveniencia para poder obtener un material o un producto químico en particular que cumple una función que a mí me interesa, o no solo a mí, sino que a la sociedad. Y luego los físicos, ¿qué es lo que hacemos los físicos? Entonces, muchas veces pensamos en desarrollar instrumentación avanzada para poder medir un proceso raro en el universo, como, no sé, detectar partículas en un proceso raro de colisión, alta energía, o desarrollar teoría, ¿no? Analítica, usando leyes fundamentales para poder predecir o explicar lo que observamos en la naturaleza. Sin embargo, lo que los estudiantes no saben es que en realidad nosotros hacemos otra cosa. Pero bueno, esta charla de hoy un poco se centra en esta interfase que a mí me parece súper interesante de explorar. Primero por mi background, tengo mucha formación en química y luego de posgrado en física, y ahora, bueno, trabajo en el departamento de física de la USACH. Y en particular en física cuántica siempre es mi pasión, pero si usted lo piensa bien, la física cuántica partió un poco para explicar la estructura de la materia, la estructura atómica, estructura molecular. Hay gente que está argumentando que también es posible observar procesos cuánticos a nivel biológico. Hay poca evidencia experimental al respecto, pero de todas maneras, esta es una interfaz entre la biología, la química y la física que es extremadamente productiva para explorar científicamente, sobre todo en la última década, digamos. Y, y bueno, pero ¿cuál es el elemento estándar? No el elemento, sino el marco lógico aquí en el cual el trabajo que nosotros hacemos se centra aquí, ¿okay? En la electrodinámica cuántica. Entonces, este es un desarrollo del siglo pasado, extremadamente exitoso para predecir propiedades de la materia y propiedades en particular de la estructura electrónica de átomos, moléculas también, interacciones entre radiación y materia de baja energía. Hay un premio Nobel en 1965, y principalmente por el trabajo teórico en desarrollar la electrodinámica cuántica. La QED, según Wikipedia, entonces tiene una definición, etcétera, la podemos leer, no lo vamos a hacer ahora, pero aquí hay una frase que quiero destacar. Entonces, en términos técnicos, dice, QED se puede escribir como una teoría de perturbaciones sobre el vacío electromagnético cuántico. Entonces, eso es interesante porque para una persona no técnica o un estudiante que no está todavía tan formado en estos temas, podríamos pensar que vacío lo asociamos con vacuum, ¿no? Ausencia de. Por ejemplo, el vacío en una cámara, en una cámara cerrada, el vacío lo implementamos cuando removemos en átomos de gas o moléculas gaseosas de ese volumen. Entonces, la ausencia de algo genera lo que nosotros intuitivamente asociamos con vacío. Entonces, ¿es realmente el vacío igual a nada? Digamos, si tenemos vacío perfecto, efectivamente tenemos nada. Esto, le recuerdo, un coloquio que preparé para una audiencia general. No sé realmente si de todos los participantes tenemos solo académicos expertos aquí. Si voy muy lento o muy general, por favor, denme una pista aquí y vamos un poco más rápido. Algo que quizá muchos estudiantes, incluso teóricos, de repente uno pregunta estas cosas en los exámenes de calificación. Entonces le dice, ¿cómo la electrodinámica cuántica explica que el cielo sea azul? Y muchas veces, bueno, por la forma que aprendemos las cosas, nos cuesta hacer el contexto y formular el contexto para que efectivamente esto se reduce a una derivación matemática, ¿no? Pero el contexto acá es el siguiente. Tenemos en la atmósfera, en los primeros 100 kilómetros, 50 kilómetros, ¿cierto? En la troposfera tenemos principalmente gases que no absorben radiación en el visible. Por lo tanto, en principio no tenemos por ejemplo acá, no sé, nitrógeno, principalmente nitrógeno, oxígeno, trazas de oxígeno y nitrógeno atómico y otros gases nobles en los primeros 50, 70 kilómetros de altura, que es básicamente nuestra atmósfera respirable. Y
Pero no es absorción, entonces, lo que explicaría por qué el cielo es azul. Los colores, la teoría de los colores, esto un poco para motivar la pregunta, nos dice que si el cielo fuera azul por absorción, entonces significaría que los componentes de la atmósfera deberían absorber en la región amarilla y roja del espectro. Entonces, si la luz del sol es blanca, incide sobre la atmósfera terrestre, y si absorbiéramos esta parte del espectro, veríamos el residual, que sería como azul-violeta. Pero resulta que no ocurre eso, porque acá tenemos una composición, bueno, la separación del espectro de absorción de distintos gases que componen esta primera capa de la atmósfera, y vemos que ninguno tiene un pic de absorción o una banda de absorción significativa en el visible. ¿Okay? Aquí está representado el rango visible. El UV lo absorbe principalmente el ozono y otras transiciones gaseosas atómicas. Los datos aquí están tomados de referencia estándar. En la región, bueno, el infrarrojo ocurren otras cosas, etcétera, etcétera. Aquí está la frecuencia de telecomunicación, pero no es absorción. Entonces, si no es absorción, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? A ver, por ejemplo, veamos la estructura electrónica del nitrógeno, que representa el 75% de abundancia en la atmósfera a estas alturas. Entonces, el espectro de energía, de niveles de energía del nitrógeno molecular, aquí está representado la configuración de equilibrio más estable del enlace nitrógeno. Hay otra coordenada aquí que depende de la distancia interatómica, pero solamente mirando el nivel energético más estable o de equilibrio, en la distancia de equilibrio, tenemos que, si tenemos la luz azul que viene del sol, ni siquiera alcanza a cubrir la mitad del gap, del energy gap al primer estado singlet excitado. Peor el verde y el rojo, ¿no? Entonces, efectivamente, la estructura electrónica de las moléculas que componen hacen que estos fotones no alcancen a ser absorbidos. Entonces, ¿qué es lo que les queda por hacer? Bueno, sabemos la respuesta, y eso lo único que les queda hacer es esparcirse. Light scattering. Entonces, light scattering es un concepto clásico, de hecho. El concepto de scattering de radiación de una onda plana por una esfera data de 1871. ¿Okay? Luego, en general, el concepto de scattering. Luego, el concepto de scattering para una esfera eléctrica o una esfera metálica en general ya fue desarrollado a completitud por teoría de scattering de onda por Gustav Mie, y luego todavía usamos la Mie scattering en los papers. Lean los journals de nanofotónica. De 10 papers en nanofotónica, 8 son relativos a Mie scattering, ¿okay? O relacionados, o desviaciones de Mie scattering, etc. Y la idea es que efectivamente de un frente de onda que se encuentra con un obstáculo, que tiene cierta sección cruzada o cierta probabilidad de interaccionar con esta onda plana, va a generar ondas que viajan en otra dirección en principio, cada prima, y que en principio podrían tener otra frecuencia también, pero en particular nos interesa el caso donde la frecuencia se mantiene, solo que estoy cambiando la dirección. Entonces, esto tiene un correlato en QED, y el correlato se puede graficar de múltiples maneras. La manera más gráfica de hacerlo es a través de los llamados diagramas de Feynman, que muchos de ustedes pueden usar a diario, quizá los expertos aquí en su investigación, también en sus clases. Pero en principio, en la mecánica cuántica nos dice que radiación y materia deberían conducir a procesos de interacción. Y estos procesos de interacción en principio ocurren, bueno, temporalmente, pero formalmente hay una interferencia entre distintas interacciones a distintos tiempos. Técnicamente esto es como expandir el operador de evolución en este término de interacción, y eso da origen a distintos procesos de absorción o aniquilación de fotones. Estos fotones vienen con una cierta grado de libertad que representa, o su estado, que representa el número del vector de onda, que es la dirección de propagación y su energía, e interaccionan con algún estado molecular o atómico o de algún material, por ejemplo, puede ser en fase condensada. Interaccionan en cierta instancia que produce una aniquilación de fotones. Entonces esa aniquilación de fotones significa que estoy removiendo energía de un haz incidente, y en principio, como no tengo cómo absorber ese fotón, ¿no? Porque recuerden,
que estoy el primer nivel excitado de energía, por ejemplo, de nitrógeno molecular, dobla en energía la frecuencia de este fotón, entonces no se satisface conservación de energía con un solo proceso, lo que hago es vuelvo a reemitir ese fotón. Pero no lo reemito, en principio puedo hacerlo, pero no necesariamente remitirlo en la misma dirección, en el mismo estado cuántico del estado inicial, que fue el de fotón que fue absorbido, sino que puede emitirse en una configuración en un estado distinto. Entonces esto es una creación de fotones y bueno, y el estado atómico, molecular o del material no cambia. Entonces desde el punto de vista del material no cambió nada, desde el punto de vista fotónico se creó un fotón que antes no existía. Entonces, ¿a dónde se crea? ¿Okay? Esa es un poco la pregunta de dónde viene el vacío electromagnético, en el principio. Bueno, para resolver el problema del cielo azul, en mecánica cuántica o en QED necesitamos nosotros establecer la probabilidad de este proceso y como les comentaba, todos los procesos que contribuyan a esto, independiente de su orden temporal, digámoslo de una manera técnica, van a contribuir a la probabilidad total. Entonces en este caso particular hay que sumar los diagramas coherentemente y la probabilidad del evento es el cuadrado de esta suma y eso da una expresión proporcional a algo que se llama la polarizabilidad atómica o molecular al cuadrado dividido por la cuarta potencia de la longitud de onda de la radiación incidente. ¿Okay? Esa cuarta potencia de la longitud de onda es lo que explica que el cielo sea azul. ¿Por qué? Porque si bien la luz del sol es blanca, la longitud de onda del azul es más corta que el rojo, por ejemplo, o de esa región roja, y eso significa, según este escalamiento, que la tasa a la cual se esparce la luz azul es 4,3 veces mayor que la luz roja. Entonces lo que vemos, lo vemos azul porque esta es luz blanca que llegó de una dirección muy oblicua en la atmósfera y el rayo atraviesa una cantidad de kilómetros tremenda y en su camino óptico hacia nuestros ojos, esta luz se dispersó desde la atmósfera hacia nuestros ojos, mayormente la luz azul es la que lo hace, entonces nosotros vemos el cielo azul. Y bueno, ¿por qué las nubes son blancas? Esa es ya otra charla. Después me invitan, no, y hablamos por qué las nubes son blancas. Entonces esos fotones que se crean por esparcimiento de radiación, ¿se crean dónde? Ese es el concepto del vacío aquí, que de repente el estudiante, incluso a nosotros mismos a veces nos causa confusión. Entonces el vacío electromagnético, imagínenlo como este espacio vacío, ¿no? Entonces este fotón que se crea, en principio llega a poblar este vacío. Este vacío ya existía aquí, esta era una habitación que las condiciones, el espacio de esta habitación, podemos discutir qué es lo que determina, cuántos en principio fotones podrían caber aquí, cuánta energía se puede bombear y cómo cambia esta posibilidad de recibir fotones de este vacío electromagnético en función de que yo cambio sus bordes, por ejemplo, si tuviera un vacío con condiciones de borde esférica versus cilíndrica versus cúbica. Ese es un concepto que podemos discutir. ¿Cuánta amplitud, en particular si este fuera vacío electromagnético, cuál es la amplitud del campo electromagnético? En cuánto aumenta esa amplitud en función de insertar un fotón adicional? Eso también es algo que es bastante interesante porque efectivamente sí depende de las condiciones de borde de este vacío electromagnético. En particular, así es como se alcanza los regímenes de Strong-Kaplan en Cavity QED, donde tú manipulas las condiciones de borde de manera tal que para insertar solo un fotón es suficiente para modificar la dinámica de radiación materia. Hay efectos de vacío electromagnético bastante publicitados en física, y son estos dos, principalmente. La fuerza de Casimir. La fuerza de Casimir ya es también algo del siglo pasado, relativamente antiguo. Hay experimentos que han demostrado la fuerza de Casimir, efecto Casimir dinámico, que está relacionado también con modulaciones de una cavidad. ¿Y en qué consiste? Entonces, como les comentaba, la amplitud del campo electromagnético por fotón, ¿okay? Eso depende de las condiciones de borde. Entonces, por ejemplo, en espacio libre, yo para tener una amplitud de campo electromagnético relativamente significativa,
necesito bastantes fotones, porque el volumen de cuantización es tan grande que cada fotón contribuye muy poquito con el campo electromagnético medio. ¿Okay? Estoy hablando como en términos muy sloppy, o sea, como muy poco riguroso, y les pido disculpas a los expertos acá, pero yo creo que pueden con un poco de agüita con azúcar, pueden tragar lo que les estoy diciendo. Y efectivamente, entonces, en el vacío electromagnético, fuera de una región que está confinada, por ejemplo, entre dos placas metálicas, la densidad de estados, otro concepto, la densidad de estado del campo electromagnético es una, y dentro de una región confinada entre dos placas metálicas que constituyen una condición de borde en la cual el campo eléctrico tiende a anularse si estos son placas conductoras, porque tienen que satisfacer las ecuaciones de Maxwell. Y al hacer estos, dependiendo de la distancia entre las dos placas, eso de alguna manera comprime la densidad de estado y la hace menor. Entonces hay menos posibles estados o modos de la radiación a los cuales yo puedo inyectar fotones en una región confinada entre dos placas versus free space. Y ese cambio en densidad de estado efectivamente no depende de cuántos fotones tengo. Esto significa solamente la potencialidad de poder insertar fotones o inyectar fotones en estos modos. Es como que tengo 3 piezas vacías aquí y las 2 piezas vacías más grandes están encerrando o están haciendo un sándwich a una pieza más pequeña. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se genera una diferencia de densidad de estado y finalmente es una diferencia de energía. Técnicamente la energía del vacío electromagnético es distinta dentro de la región confinada entre las placas versus el free space, y una diferencia de energía es una fuerza. Entonces esta fuerza se puede medir. Si si la inercia, etcétera, si se puede aislar estas placas lo suficiente como para permitirles moverse, conduce una fuerza que es medible, y hay experimentos que ya lo han hecho ya en distintos escenarios. Es puramente un efecto de electrodinámica cuántica, ¿okay? No se puede explicar por física clásica hasta donde se sabe. ¿Okay? Siempre hay un paper en ruso por ahí que dice que lo puede explicar con electrodinámica clásica, pero ese paper en este caso no lo conozco. Si existe, no lo sé. Ahora, el otro efecto más publicitado del efecto de vacío es las interacciones de Van der Waals. Y esto es algo que también los químicos lo usan todo el día, pero no sé si están tan conscientes de dónde viene esto. Entonces, por ejemplo, 2 átomos de argón que no tienen carga, no tienen dipolo, el cuadrupolo es extremadamente pequeño. Entonces, desde el punto de vista de interacción entre densidades electrónicas, yo no debería esperar una interacción significativa. Sin embargo, un orden, digamos, a segundo orden en dipole-dipole, ya tengo algo que se llama la interacción de Van der Waals, que escala como 1/R6 de la distancia entre los dos átomos de argón, y esa interacción de Van der Waals ocurre incluso cuando los dos átomos de argón están en estado base, y de nuevo toda su densidad electrónica es prácticamente una esfera con multipolo cero, hasta órdenes bastante altos. Y esa interacción es netamente de mecánica cuántica, y acoplamiento de las nubes electrónicas internas de cada átomo con el vacío electromagnético en free space. Y como les comentaba, el vacío electromagnético se puede, la densidad de modo y en general el vacío, las propiedades del vacío electromagnético se pueden diseñar, se puede hacer ingeniería del vacuum, del electromagnetic vacuum, y podemos en principio, hay bastante trabajo ya en nanofotónica donde efectivamente se muestra que la fuerza tipo Van der Waals o fuerzas tipo Casimir también van a depender de la geometría de la estructura que confina el vacío electromagnético. Entonces, súper interesante. Esto es estándar en free space, pero en nanofotónica tú tienes otra vacío electromagnético, otra densidad de modo, otras condiciones de borde, y todas estas curvas de interacción entre gases raros o gases, no sé, gases alcalinos, etcétera, se pueden efectivamente modificar. Bien, ahora, de nuevo, recordando aquí, esto es como un review.
se puede medir el vacío electromagnético y su efecto, ¿no? Cómo está cuantizado. Hasta el momento tenemos que creer que ocurre así, pero se puede medir y se midió y se otorgó un premio Nobel compartido entre Sergei Haroch y David Wineland relativamente hace poco. Aquí está el experimento famoso de Sergei Haroch con River Atoms en cavidad de microondas. Los detalles técnicos los conocen ustedes mejor que yo, pero en términos conceptuales es posible preparar un átomo. Sodio, corríjame si estoy. Sodio fue el experimento original, quizás. O no sé si rubidio, pero bueno, me pueden tirar la pista por el chat. Pero un átomo alcalino o un átomo relativamente simple de preparar en un estado de Rydberg, de hecho, yo puedo preparar una excitación atómica interna con láseres fuera de la cavidad y luego hacer que transite este haz atómico por una región donde hay un vacío electromagnético confinado, pero no hay fotones. ¿Ya? Yo enfrío esta densidad electromagnética al punto tal que el número medio de fotones es prácticamente cero para todos los estándares relevantes. Rubidio. Gracias, José Ignacio. Sí. Gracias, José Ignacio. Y como el átomo está excitado, se encuentra en una región donde hay un vacío electromagnético. Entonces, ¿qué es lo que hace el átomo? Entrega esa energía, ¿no? Esa energía la entrega coherentemente y de acuerdo al tiempo de tránsito de este átomo en la región donde está confinado el campo electromagnético, se transita lo que se llama una oscilación de Rabi en términos de la población del estado excitado. Entonces, por ejemplo, el átomo puede entregar prácticamente el 90% de su energía coherentemente al campo electromagnético, creando un fotón en promedio. Ese fotón después se puede reabsorber por el átomo y poblar el estado excitado nuevamente con cierta fidelidad. Ahora, en cada oscilación yo pierdo amplitud porque este átomo, tanto el átomo como el fotón de la cavidad, tiene una probabilidad de perderse también por emisión espontánea, por otros procesos, o por transmisión del fotón a través de los espejos de la cavidad, que ya son bastante grandes. Entonces alcanzo a transitar un número relativamente grande, diría yo, de oscilaciones hasta que ya sea indistinguible, y este tiempo de decaimiento es comparable con más o menos el promedio del decaimiento atómico y el decaimiento fotónico. Estas son las famosas vacuum Rabi oscillations. Entonces, vacuum porque a pesar de que en principio se crea transientemente un fotón, la transición ocurre cuando la cavidad está preparada básicamente en el vacío. Entonces, eso es strong coupling en cavity QED. Esto tiene un correlato en el frequency domain y da origen a lo que se conoce como Rabi splitting. Si yo tomo la transformada Fourier de esto, tengo dos peaks. Y este Rabi frequency, o la frecuencia a la cual transita, oscila la población del estado excitado, que va como el coseno cuadrado. Esto es la Rabi frequency. Es proporcional a la amplitud de RMS del vacío electromagnético a la frecuencia de esa transición. ¿Okay? Entonces, a la frecuencia de microondas tiene una amplitud y eso da un valor de radio frequency. El dipolo atómico lo sabemos, también de cavity QED, de hecho. Y podemos más o menos predecir y hacer, si supiéramos cómo modelar en principio o cómo estudiar el espectro y la dependencia espacial, temporal y de frecuencia del vacío electromagnético, entonces en principio podemos modelar todos los procesos de cavity QED con pérdida o sin pérdida. Ese es un campo entero. Entonces, en la era de las tecnologías cuánticas, nosotros queremos usar cavity QED para realizar protocolos o operaciones que sean de interés. Hay una ruta trazada, ¿okay? Un poco todos estamos de una manera u otra tratando de conectar con alguna de estas rutas que ya está trazada, diría yo, por líderes en el campo, ya está, digamos, incluso 50 años atrás trazada. Hay rutas alternativas, obviamente, y una de las rutas alternativas intermedias, digamos, es tratar de desarrollar usar cavity QED para procesos que no son sensing, ni simulators, ni computers, sino, por ejemplo, para mejorar la capacidad de controlar un proceso de formación de materiales de manera reversible y con baja pérdida energética,
y eso sería una ruta que no cabe en ninguno de estos 4 caminos aquí, pero me parece interesante igual, y la estamos tratando de explorar. Este campo es un campo relativamente nuevo y es extremadamente difícil de hacer experimentos acá porque esto es room temperature. ¿Okay? Entonces, y son materiales en fase condensada, entonces hay procesos que interfieren, es difícil de interpretar, pero llegamos al punto donde estamos llegando a cierto grado de consenso sobre los mecanismos. Para lograr eso, desde el punto de vista teórico, que es lo que nosotros nos especializamos, nos consideramos que es más apropiado hacer cálculos modelos de sistemas pequeños, controlados, donde sabemos en principio todas las complejidades las tenemos controladas y ver qué podemos esperar ahí y luego tratar de hacer un correlato entre nuestras predicciones teóricas y lo que se está observando en sistemas mucho más complejos en los laboratorios donde efectivamente se está empujando esto. Una ruta que estamos explorando nosotros es ver cómo, por ejemplo, se puede usar el vacío electromagnético para cambiar la manera en que los enlaces atómicos se rompen, enlaces moleculares, perdón, se rompen en moléculas, por ejemplo, como fluoruro de hidrógeno, es una molécula polar, este es el potencial de la molécula, en su estado electrónico base, tiene una función dipolar que también es archiconocida. Estos son cálculos ab inicio, bastante precisos. Tiene 22 estados ligados antes de que se disocie. Necesitamos 6 electronvolts de energía para disociar este enlace. Su momento dipolar de equilibrio no es tan pequeño. Y en principio, para este tipo de moléculas diatómicas, se sabe, diría yo, desde los años 80, aproximadamente los primeros trabajos de fotodisociación infrarroja sobre moléculas diatómicas. Eso fue un boom en los años 90 por la promesa de alcanzar control coherente de reacciones químicas. Tiene el desafío de inyectar láseres fuertes, es que activa procesos que posiblemente no te interesa activar, y ahí es donde hacer esta cosa con vacío electromagnético tendría su ventaja, y eso es lo que estamos explorando nosotros. Ahora, en este caso particular de disociación de HF, nosotros, por ejemplo, podemos calcular la dinámica de fotodisociación de esta molécula cuando la inyecto un láser de esta potencia, que yo diría bastante intensa, pero aún así está por debajo del límite de ionización de una molécula como esta. Es resonante con la frecuencia fundamental la primera excitación vibracional del HF, que estaría alrededor de unos 4.000, entre 1.800 números de onda. Está en el mid-infrared, ¿okay? Casi llegando al infrarrojo cercano. Pero yo inyecto a esa frecuencia un láser monocromático y continuo, ni siquiera lo pulso, tiene un espectro extremadamente estrecho este láser, solo inyecta energía a esa frecuencia de la vibración fundamental. Entonces lo que ocurre es que no se disocia con 100% de probabilidad, llega a un límite en un tiempo relativamente corto y de ahí no pasa para una molécula diatómica, primero porque no hay un baño de vibraciones que disipen y un poco suavicen esta región de alta energía, como sí lo hay en las moléculas poliatómicas. En el diatómico solo tengo ese grado de libertad nomás. Y lo que ocurre es que, como es monocromático, por más fotones que yo inyecto, efectivamente estoy activando transiciones de multi-photon absorption, pero los niveles de energía, a medida que estoy avanzando o subiendo en este potencial, la diferencia entre los niveles de energía va cambiando, entonces la frecuencia de transición es más baja a medida que aumenta los números cuánticos vibracionales. Entonces el láser está blue detuned, y mientras más alto estoy en el potencial, más blue detuned está. Y entonces ya se hace menos eficiente la multi-photon absorption processes. Y ahí está el límite. Esto se llama la anharmonic blockade. De todas maneras, la probabilidad aquí es 40%, no es despreciable. Con un láser de esta potencia solamente, en 300 femtosegundos, se pueden detectar los fragmentos, estudiar su orientación, etc. Ese es un campo también aparte de la física molecular. Lo interesante es que en el caso, por ejemplo, en que si ponemos una molécula de HF en su estado fundamental, digamos que no tiene vibraciones moleculares,
y la cavidad está en su estado fundamental, de manera que no tiene fotones, y esa sería una condición inicial, ¿ok? Esa condición inicial es una condición que no es estacionaria en el sentido de que no corresponde a ninguno de los autoestados del sistema interacción radiación-materia en el régimen de ultra-strong coupling, que lo definimos como el caso donde el D.E o la energía de interacción radiación-materia es comparable con la frecuencia misma de las transiciones internas, ya sea moleculares o fotónicas, o la frecuencia del fotón. Y convencionalmente se habla de que el ultra-strong coupling se alcanza cuando esta ratio supera el 10%, pero eso para qubits no necesariamente aplica para moléculas. De hecho, el ultra-strong coupling fenómeno lo hemos observado en nuestros estudios para valores de esta razón mucho menor. De todas maneras, como un indicativo estándar, ¿ok? Convencional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si de manera no adiabática pusiéramos esa condición inicial, 0 fotones, 0 vibraciones, en una cavidad, en un vacío electromagnético que está en el ultra-strong coupling? Entonces, lo que vemos es que se disocia la molécula de HF de manera espontánea también, y eso ocurre porque esta condición inicial en la base de autoestado de energía del sistema corresponde a un estado, a un wave packet excitado. Lo interesante es que no estamos inyectando láseres externamente, es solo la interacción radiación-materia con el vacío lo que genera un efecto de disociación relativamente intenso. También hay un harmonic blockade, obviamente, porque no podemos superar el vacío, también es monocromático, tiene solo una frecuencia. De hecho, el harmonic blockade se alcanza mucho antes que para el caso de un láser, en este ejemplo particular, pero la probabilidad de disociación no es despreciable tampoco, es solo un factor 2 menor a la de un láser que tiene esta cantidad de fotones. Estamos hablando de un vacío, donde no inyecto fotones desde el exterior. ¿Okay? Entonces, este es el tipo de potencialidad que tiene el Cavity QED para modificar los procesos de creación y rompimiento de enlaces químicos. ¿Okay? Yo lo encuentro potente. Hay otro proceso, aquí voy a ir un poco más rápido quizá. Otro proceso que es súper importante también tecnológicamente y en biología y para prácticamente la asistencia de toda la vida como la conocemos, es los procesos de transferencia electrónica. Acá hay un ejemplo en particular. Los complejos fotosintéticos tienen en alguna etapa, obviamente absorben fotones del sol, los transportan, exciton transport, otro campo de investigación. En algún momento se producen cadenas de transferencia electrónica y esa transferencia electrónica se podrían en principio controlar usando vacío electromagnético. Son etapas clave de la proceso fotosintético donde una energía llega a un centro de reacción y hay un sitio donde se recepcionan electrones y estos luego se transfieren en cadena de reacciones redox para formar energía química. Estos procesos de transferencia electrónica en principio se pueden manipular con Cavity QED en otro régimen de frecuencia. El caso de HF fue una cavidad infrarroja en el infrarrojo cercano o mediano, mid infrared, pero bueno, en el caso óptico también podemos hacer microcavidades que tengan frecuencia del fotón del rango de entre 1,6 y 3 electronvolt, que es donde están típicamente estas transiciones electrónicas. Y la escala de tiempo son totalmente distintas. Estamos en el microondas, estamos hablando de todo lo que ocurre en picosegundos. En el caso óptico, en todo el fotón se va en 10 femtosegundos, ¿okay? Ni siquiera alcanzamos a llegar a los 100 femtosegundos y toda la dinámica tiene que apagarse, ¿ya? Los Rabi frequencies son también de ese orden de magnitud y tiene aplicaciones controlar un efecto de transferencia electrónica en optoelectrónica, obviamente. Esta es una OLED. La OLED tú inyectas corriente y se recombinan huecos y electrones en una región activa que emite radiación en forma de fotón, de algún color en particular, dependiendo del material activo donde se produce la transferencia electrónica. Celdas solares, etcétera, también funcionan con el mismo proceso. Voy a ir un poco quizás más rápido aquí y les pido disculpas a quienes les pueda interesar en particular esta parte, pero esto en resumen, transferencia electrónica, la teoría de transferencia electrónica es bastante antigua, diría de los 70,
el premio Nobel a Rudolf Marcos se otorgó en el 92 quizá, este es su Nobel Lecture. En resumen, la teoría de transferencia electrónica se traduce en dos parámetros energéticos que tienen que ver con un potencial nuclear, bueno, electrónico, pero en una coordenada nuclear del estado que dona el electrón, y un potencial electrónico en una coordenada nuclear del estado que acepta el electrón. Y esto obviamente son dos parábolas en este modelo. Los núcleos son clásicos, y la tasa de transferencia de energía depende de un overlap, electron overlap entre los orbitales donores y aceptores, que esto es estructura electrónica, pero energéticamente tiene que ver con, bueno, la distancia vertical de estas dos mínimos y la distancia horizontal en el espacio de configuración nuclear. ¿Okay? Esa distancia horizontal determina lo que se conoce como la energía de reorganización. Este E sub lambda, si podemos hacer aquí geométricamente, corresponde a esta energía y va como al cuadrado de la distancia entre los dos mínimos en el espacio de configuración. ¿Cuál es la idea aquí? La idea es que la teoría de Marcos describe procesos como estos, donde tengo en free space, tengo transferencia de electrones de un grupo, por ejemplo, donor a un aceptor dentro de la misma molécula, y esto es el precursor de un estado de separación de carga, por ejemplo, en la interfase con un electrodo o entre un material donor-receptor en una OLED, etc. Porque primero hay que separar la densidad de carga dentro de la molécula para que luego pueda vencer la atracción de Coulomb y transferirse esa carga a otra especie, a otro material. Y en free space ocurre a nivel individual. Dentro de una cavidad, si yo pongo, por ejemplo, material en fase sólida, donde se producen procesos de transferencia electrónica intramoleculares, y yo acoplo coherentemente un número macroscópico de precursores del proceso de transferencia de carga, por ejemplo, el estado donor, acoplándolo colectivamente a un modo de la microcavidad. Entonces la idea ahora, yo tengo un estado colectivo, cuasi coherente porque también está tratando de vencer los procesos disipativos naturales, que son relajación vibracional o photon decay, y ver qué efecto tiene ese acoplamiento colectivo con el vacío electromagnético, ahora en el rasgo óptico de frecuencia, en la tasa de transferencia de electrones. Entonces hay un mecanismo que nosotros describimos, voy a pasar bastante rápido, le denominamos Power decoupling, y ahí el mecanismo funciona de una manera para modos vibracionales de la coordenada de reacción que son de baja frecuencia comparado con KT, y de otra manera para modos vibracionales en la coordenada de reacción que son mayores que KT. En ambos casos, en este caso, se ocurre lo que denominamos polar decoupling, que conceptualmente, olvidando este diagrama, conceptualmente significa lo siguiente. Cuando yo excito un electrón en una molécula, este electrón ve un estado electrónico que obviamente no es su estado basal electrónico. Su configuración nuclear representa este número lambda aquí. En la práctica significa una disposición de los átomos en esta molécula o en este material o en el entorno de donde está este electrón siendo excitado. Entonces los átomos tienen cierta posición. Ahora, cuando el electrón se excita, esto ocurre en escala de tiempo muchísimo más rápida que la escala de tiempo que le toma a los núcleos reorientarse. Entonces, básicamente los núcleos quedan congelados, pero el electrón está en otro estado electrónico que tiene otra configuración de equilibrio. Entonces, lo que ocurre es que el electrón típicamente toma un tiempo, el sistema nuclear, en relajar su configuración, su posición atómica, para que ese electrón pueda efectivamente llegar a una configuración nuclear de equilibrio. Y esa energía que toma de relajación es la famosa energía de reorganización. Entonces, ¿por qué se reorganiza? Porque ve una fuerza. Este electrón, al estar en un estado, en una configuración nuclear que no es de equilibrio, experimenta una fuerza que mueve a toda la molécula a tratar de reorganizarse. ¿Okay? Hay una fuerza que mueve los núcleos. Y esa fuerza, en principio, puede ser detrimental, puede ser perjudicial para procesos de transferencia electrónica, porque ahora si yo quiero transferir un electrón a otro material aceptor, por ejemplo, pero este electrón ya siente una fuerza que quiere interaccionar con los núcleos y quiere reorganizarse,
Entonces eso, si es muy intensa la fuerza para reorganizarse, los efectos de Polarón en términos técnicos, o electron phonon coupling, o electron vibration coupling, si son muy intensas esta interacción entre el electrón y las vibraciones, entonces la probabilidad de hacer tunneling a otra molécula o a otro material aceptor es muy baja, reduce. ¿Okay? ¿Qué es lo que es Polarón decoupling? Entonces lo que ocurre es que en una cavidad electromagnética, el electrón, los núcleos mantienen la configuración original de equilibrio, porque el cavity field está acoplando el estado electrónico excitado con el fundamental. Entonces lo que ocurre es que la cavidad evita, el fotón de la cavidad, el strong coupling con el fotón de la cavidad, evita que el electrón quiera hablar con los núcleos en el estado excitado. Siempre lo hace, mantiene como congelada la configuración nuclear. Entonces no tiene que lidiar con el electron phonon coupling. Y bueno, eso efectivamente delocaliza el electrón porque el fotón está en todas partes delocalizado, y eso cambia la probabilidad de tunneling a un material donor, o perdón, aceptor. Y eso lo puede o jugar a favor o en contra. Entonces acá tenemos, dependiendo de la distancia relativa original entre los potenciales donores y aceptores, que están caracterizados por esta tasa aquí, esta ratio, los detalles los pueden ver acá. Dependiendo de la configuración de los potenciales original fuera de la cavidad, es si la cavidad en resonancia con la transición del donor va a conducir a un aumento de la tasa de reacción respecto a free space o una suppression y reducción de la tasa en free space. La reducción es más moderada que el aumento, ¿ok? Y de hecho, hasta el momento no se observa aumento. Entonces, aquí estamos también rascándonos toda la cabeza porque esto está ocurriendo. De nuevo, los materiales, esto es un modelo súper simple con un modelo de configuración nuclear también bastante de juguete, pero bueno, funciona para algunos materiales, para otros no. Ese es un campo que también se abrió acá. Bueno, pero esto es teoría, ¿no? Entonces, como dice Richard Feynman, que es como el físico favorito en Estados Unidos, no importa si tu teoría es muy hermosa, no importa cuán inteligente sea, si no está de acuerdo con los experimentos, está mal. Y nosotros estamos dispuestos siempre, por lo menos eso es el tratamiento a los estudiantes, si estamos haciendo algo que está mal, que lo dirima el experimento. ¿Okay? Porque eso es el otro problema en este campo, hay múltiples gauges, hay múltiples formas de llegar, de construir hamiltoniano, algunas son equivalentes a otras, otras no. Y bueno, distintos modelos dan distintas predicciones, pero veamos aquí, como dice Feynman, vamos a la cancha y veamos quién mete los goles. Pero el árbitro son los experimentalistas, eso es lo que me gusta, y tratar de hacer este diálogo con los experimentos. Hay muchos experimentos en este campo, están creciendo la cantidad de grupos experimentales que están haciendo cavity QED a temperatura ambiente con materiales moleculares. Este es un campo que creció como un spin-off de las microcavidades en semiconductores. Entonces hay semiconductores inorgánicos, quantum wells, quantum dots, etcétera, donde los polaritons, exciton polaritons se empezaron a estudiar, diría, no sé, en los años 90, quizás antes. El mismo Haroch, sus primeros papers era sobre microcavities, ¿ya? Exciton polariton microcavities, de hecho, con quantum dots. Podríamos chequear eso antes de que se pasara a Reader Atoms. Pero luego materiales semiconductores también los hay orgánicos. A finales de los 90 se demostró que se podía hacer strong coupling con metallic dielectric microcavities con molécula orgánica. Entonces este es un campo que también es como la tradicional en este campo. Un área que es tradicional en este campo, pero ahora también, bueno, hay plasmonic nanocavities, donde estos volúmenes de modo, estamos hablando de picómetros cúbicos, ¿ok? Te caben una o dos moléculas y se acabó. Microcavidades metálicas, que tienen otra dinámica también, los factores de calidad son más pequeños, etc. Y en el infrarrojo es donde realmente aquí está, en mi opinión, el potencial de futuro. ¿Por qué? Primero, porque lo podemos hacer en fase líquida. Entonces son tan grandes que podemos literalmente encender una llave aquí y hacer circular agua. Este es un ejemplo. Inyecto agua por un lado, la saco por el otro. Es como el experimento de Haroch, donde inserto los átomos por un lado y los mido por otro. Y acá está la razón activa, están los espejos que confinan el campo electromagnético en el régimen infrarrojo medio. Estamos hablando de entre 2 y 6 micrones aproximadamente.
Y la reacción, lo otro, eso es lo uno. Uno es poder controlar el medio, hacerlo más dinámico. Lo otro es que puedo hacer reacciones químicas. Todas las reacciones químicas ocurren en fase líquida, por lo menos las que a la gente le importa. Y entonces este es un potencial para modificar también el rompimiento y creación de enlaces químicos, materiales que ya realmente son de interés industrial incluso. La otra potencialidad aquí es nanofotónica. En nanofotónica también hay nanoestructuras que confinan, generan una condición de borde efectiva que confinan el campo electromagnético en este infrarrojo medio, pero sin tener dos espejos, solamente porque hay una interfaz entre un material conductor, digamos, o un material tipo Drude con un dieléctrico, se genera este confinamiento natural, evanescente del campo electromagnético y lo puedo, como está abierto esto ahora, lo puedo manipular con tips, que son tips que usted en todas las universidades prácticamente puede encontrar un setup con una FM tip de distinto tipo, metálica, no metálica, resonante, no resonante, inyectar láser ultra rápido aquí también, decenas o cientos de femtosegundos en el infrarrojo cercano, hay tecnología láser para eso. Y puedo meter moléculas aquí. ¿Cómo las meto? Los enlaces químicos, las vibraciones. Bueno, puedo, por ejemplo, en este caso se recubre toda la estructura con un polímero, PMMA, y ese polimetil metacrilato, no sé si mi química no me falla, tiene una densidad extremadamente grande de enlace a esta longitud de onda resonante de esta antena. ¿Ok? Entonces tengo todos los elementos. Tengo el fotón, tengo el dipolo molecular en este caso, que es vibracional. Inyecto láseres, mido el scatter field, etcétera. Es tiene un potencial tremendo. El desafío teórico es tremendo. No quiero entrar en los detalles, pero en resumen, todo está acoplado con todo en escala de tiempo comparable. Y hay muchos efectos que ni siquiera sabemos si vale la pena incluir o no, probablemente sí, y no podemos hacerlo todo al mismo tiempo. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Metemos todo en el mismo saco, todos los efectos posibles habido y por haber, y esto sería como una ruta tipo ab initio, como Quantum Mechanics, Molecular Mechanics. Okay, QMM más Quantum Optics. Ahora, ¿qué tipo de Quantum Optics hacemos? A Quantum Optics modelo, hacemos Microscopic QED, cuantización de medio dispersivo. Hay muchas decisiones que tomar acá. Lo que nosotros, en particular, lo que a mí me motiva bastante es tratar de hacer los modelos más simples posibles, porque se disfruta tener algún grado de trazabilidad respecto a los procesos que están describiendo cada término en el hamiltoniano, etcétera, o en una master equation. Y para eso los hamiltonianos efectivos más quantum optics efectivos nos ha llevado bastante lejos. Los experimentos, entonces ya, aquí estos son experimentos, de nuevo saltamos al régimen óptico. Podemos describir procesos, por ejemplo, yo inyecto fotones a alta frecuencia y veo cómo sale radiación a frecuencia distinta. Y esto lo podemos mapear en un proceso de quantum jump, en un esquema de óptica cuántica, básicamente. Esto es fase condensada. Y estos son los estados de híbrido de radiación materias que se establecen dentro de la estructura, etc. La teoría anda bastante bien, por primera vez de hecho, porque había bastante confusión respecto a cómo los modelos que se habían generado a lo largo de los años, imagínense los primeros experimentos, año 2002, en 14 años o aprox, surgieron muchos modelos efectivos viniendo de materia condensada, mucha Fermi-Golden Rule, etcétera, con procesos como ad hoc para explicar las intensidades de radiación. Acá lo que hicimos fue construir un hamiltoniano tipo quantum optics más teoría de chemical physics o polaron physics en particular. Y entonces polaron quantum optics terminó siendo bastante efectivo para describir experimentos de emisión en un rango, obviamente, si miramos con ojo clínico, la energía no corresponde, etc. Pero cualitativamente ni siquiera las intensidades relativas se entendían bien y bueno, ahora podemos hacerlo. Esta es otra comparación con experimentos también en microcavidades. De explicar un poco qué significa esto no es tan entretenido, pero en resumen tenemos control sobre cómo lograr tendencias que en este caso está invertido. Entonces una tendencia que en este caso va de frecuencias altas o longitudes de onda corta hacia longitudes de onda larga, es lo mismo acá. Tenemos frecuencias grandes hacia frecuencias pequeñas, etc. Está en otra escala, pero es lo mismo.
podemos cualitativamente explicar lo que se observa en el experimento. El mecanismo de polar decoupling se demostró el año 2019 en un experimento en Japón con Singlet Fission, que es Singlet Fission es esto. Entonces tengo, por ejemplo, un estado electrónico molecular excitado singlete que se transforma en dos estados tripletes a través de spin-off decoupling. Eso ocurre mucho en todas las moléculas, ¿okay? Y sobre todo en rubrin, los estados electrónicos excitados son un mundo entero, ¿okay? Y puede ocurrir con cierta tasa. Entonces, lo que pasa es que si pongo este material, rubrin, donde ocurre este proceso en una cavidad, con frecuencia tuneable, si se fijan acá tiene un pequeño ángulo aquí, porque efectivamente el vacío electromagnético, aquí hago ingeniería de vacío electromagnético, entonces el vacío en esta región tiene una frecuencia menor a la que tiene acá, entonces puedo más o menos distinguir los procesos, ¿okay? Ya la gente está un poco haciendo este tipo de diseño de nanoestructuras o de estructuras fotónicas para poder hacer control. Y bueno, esto no vale la pena explicar un poco los resultados, pero efectivamente estas curvas teóricas las explicamos en términos de polar decoupling effects. ¿Qué es lo que es la tierra incógnita aquí? Lo que todo el mundo está, en los teóricos y los experimentales en este campo están tratando de elucidar es cómo explicar cosas como esta. Por ejemplo, acá ponemos una reacción química, les pido disculpas por la química, pero en resumen, que lo que ocurre es que esta molécula que se llama PNPA lleva a cabo dos procesos de transformación química y el resultado es que se rompe un enlace, bueno, se forma un enlace, se rompe otro y se separan los fragmentos, ¿okay? Entonces la gente puede medir usando química analítica qué fracción del producto se está generando en función del tiempo o qué fracción del reactante se está consumiendo en función del tiempo, y con eso, como sé que el mecanismo son dos pasos más un paso inverso, puedo más o menos estimar la tasa de reacción. Estas constantes K1, K-1 y K2. Hay una etapa que siempre es la limitante, etcétera, pero la tasa de reacción depende de la relación entre estas constantes y la puedo medir midiendo concentraciones en función del tiempo. Esa es química pura y dura. Esta reacción ocurre en un solvente que es orgánico, que más o menos estimula la formación de este enlace. Y este solvente orgánico, si se fijan, tiene una combinación de átomos aquí de enlaces que también están en el reactante, ¿okay? Ahora, este solvente es la componente mayoritario de este ensamble, de esta muestra. Este soluto está diluido. Entonces, en términos de collective strong coupling, si yo hago todo esto dentro de una cavidad, yo espero que a pesar de que el solvente tiene este enlace, esta vibración a esta frecuencia, y el reactante también, solo el solvente esté en strong coupling o ultra strong coupling, porque está en el componente mayoritario. Y collective strong coupling o radio frequency va como la raíz cuadrada de la densidad de los componentes dipolares por unidad de volumen del campo electromagnético. Y este es el espectro. Acá está el espectro de absorción infrarroja de este enlace que les comentaba del solvente, que también está ese mismo enlace, quizás con una frecuencia más o menos corrida, también está en el soluto. Pero el solvente es el que produce este splitting aquí. Este sería el espectro de transmisión de la cavidad Fabry-Perot. Y como está en resonancia, se hace la cavidad, ellos mueven los espejos, qué sé yo, mecánicamente, y la hacen coincidir uno de los modos, el décimo modo normal, el décimo orden del modo de esta cavidad Fabry-Perot, lo hacen coincidir con este pic de absorción del CO2, perdón, del CO, carbonilo, y se genera un splitting, un Rabi splitting, y este Rabi splitting es mayor al ancho de ambos peaks, entonces es strong coupling. Esa es como la rule of thumb. Y bueno, en strong coupling puede ser ultra strong también. De hecho, el Rabi splitting es una fracción significativa de esta frecuencia, en este caso en particular, y lo que observan es que si luego cuentan cuántas moléculas de solutos se están consumiendo, cuántas moléculas de productos se está formando. Recuerden que el soluto es en la parte minoritaria, entonces la densidad de enlaces carbonilo en el soluto es extremadamente pequeña. No debería esperar nada yo en esta reacción, y sin embargo, cuando ellos hacen coupling del solvente con la cavidad, se observa un aumento de la tasa de reacción, que es bastante decente, ¿okay? Un factor significativo.
Es como un orden de magnitud, de hecho, aproximadamente. Y si hago la misma reacción fuera de la cavidad, nada, no tengo ningún efecto resonante, obviamente. O si hago la reacción con un solvente que está isotópicamente modificado, entonces la frecuencia de este enlace aparece en otro lado y está como con un detuning que es significativo, entonces ya la cavidad no está en stroke coupling resonante, también cambia el efecto. Entonces se fijan que este paper salió hace poco en un journal de química que tiene bastante impacto y nos tiene a todos de cabeza, para ser honesto. Yo creo que esto no lo puedo saltar, porque acá hay otro ejemplo que estamos analizando en nanofotónica, que es cómo podríamos implementar ahora la misma cavity QID molecular en el infrarrojo medio, pero ahora no tratando de modificar efectos moleculares o rompimiento, creación de enlaces o cambiar tasa de reacción química, sino que también podemos ir desde el punto de vista óptico, ¿no? En óptica cuántica a nosotros nos interesa cómo implementar operaciones lógicas sobre un estado de la radiación electromagnética, ¿no? Cómo creamos estados que no sean gaussianos, cómo creamos estados con número de fotones controlables, etc. Todo esto nos interesa en óptica cuántica y me interesa también investigar qué posible mecanismo con moléculas o con enlaces vibracionales anarmónicos podría producir cosas como esas. Una de las cosas que intentamos hace poco, y está este paper en Archive, es, por ejemplo, implementar una componente no lineal a un phase shift de un pulso infrarrojo cercano, resonante tanto con la cavidad, perdón, con el near field de esta antena, y ese near field es resonante también con el enlace vibracional, pero este pulso resonante con todo está resonante. Pero bueno, cuando interacciona con este Line Matter System, esto también, bueno, sale al far field, y en el far field yo puedo medir esta fase pues, interferométricamente, porque aquí separo las antes y puedo medir efectivamente en este rango de longitud de onda, puedo medir el campo eléctrico con una resolución temporal de 10 o menos femtosegundos. Es tremendo. Es homodyne detection al final, en el mid infrared o heterodyne. Y entonces yo puedo medir una componente no lineal de un phase shift que yo solo se debe a la interacción radiación-materia entre la molécula o un ensamble de moléculas y un near field de una nanoantena. Y esto lo puedo plotear, este non-linear phase shift, en función del pumping strength. Entonces, F0 acá sería como el flujo de energía que inyecta este pulso. Kappa es el flujo de energía que se disipa de la radiación. Kappa es como el photon loss rate. Y el F0 sería la tasa de photon injection, energy, ¿okay? Photon energy injection. Cuando esta tasa es pequeña, yo no tengo no linear effects, pero a la medida que, por ejemplo, alcanza valores que son relativamente modestos, puedo implementar fases no lineales sobre el campo electromagnético infrarrojo, que son comparables a una fracción significativa de pi. Y eso es no linear phase preparation. ¿Okay? Esto es una phase gate clásica. Entonces la pregunta que estamos haciendo ahora es cómo cambia esto o qué podemos esperar cuando yo no inyecto un láser clásico, un pulso clásico, sino que inyecto, por ejemplo, un pulso de luz comprimida, con un modo o dos modos, etc. Y aquí ya entramos a Quantum Optics, en ingeniería de Electromagnetic States, en el infrarrojo medio, usando interacción radiación-materia con materiales de fase condensada que tienen vibraciones moleculares, anarmónicas. Entonces es tremendo, yo lo encuentro súper estimulante y en eso estamos ahora. Y por ahí va la tecnología cuántica molecular, que es como un concepto que a nosotros nos motiva mucho, porque en físico-química, en chemical physics, molecular physics, etcétera, estuvimos, digamos, no sé, todavía hay mucha gente que está, digamos, 60 años desarrollando técnicas y aplicaciones que solo ven este dominio. Por otro lado, diría, no sé, de los años 80, qué sé yo, está de la gente en AMO Physics principalmente, ahora Superconducting Physics, después desarrollando esta línea de investigación que nos trajo todo lo que es la tecnología cuántica moderna, digamos, toda esta ruta de Quantum Technology, de que todo el mundo está siguiendo, nació acá, no nació en química, ni en físico-química. Pero está claro que estas barreras se pueden cruzar de un lado para el otro, ¿ok? A veces podemos utilizar
La pregunta es, ¿utilizamos protocolos de metrología cuántica para aprender más sobre el sistema, no sé, material science o nanoscience? ¿O usemos nanoscience para mejorar la metrología cuántica o para atrapar átomos mejor y hacer simulación cuántica, etcétera? ¿Ya? Esa ruta va en ambos sentidos. Y a mí me parece súper, súper interesante. Bueno, y con eso yo termino acá. Los invito nuevamente a ponerse en contacto con nosotros por redes sociales o por email. Acá está nuestro sitio web. Este fue el grupo pre-pandemia. Algunos estudiantes se graduaron, se fueron a hacer PhD en otro lado. El trabajo que hicimos hoy, que mostré hoy día, principalmente realizado por Johan Triana, perdón, postdoc en el grupo en este momento. Federico también estuvo un año con nosotros como postdoc antes de irse al Reino Unido. Y hay nuevos miembros del grupo que están trabajando en este tema, pero bueno, este es un estudiante de Aldo Delgado, de hecho, que está de visiting student en nuestro grupo desde esa fecha y ahora va a ser el postdoc con nosotros también, si todo sale bien. Aquí lo dejo con literatura sobre el campo. De nuevo, esta charla salió extremadamente larga, les pido disculpas por eso, pero este es un buen punto de comienzo, no porque la hayamos escrito nosotros, pero de verdad que hemos recibido súper buenos comentarios sobre la accesibilidad de lo que escribimos aquí. Fue diseñado para hacer un tutorial, para gente que viene de EMO Physics. Yo vengo de EMO Physics, ¿ok? Entonces lo escribí pensando en mí el año 2011. ¿Qué me hubiera gustado haber leído para ingresar al campo en esa época? Y no hubiera sido tan tortuoso, digamos. Así que nada, de todas maneras, hay mucho trabajo de distintos grupos tremendos, teóricos y experimentales también, liderados por el grupo de Thomas Evesen en Estrasburgo. Otro líder en el campo que también viene del campo de EMO Physics es Johannes Faes, que está en Madrid. Así que eso, los dejo con esto y les doy las gracias nuevamente por la invitación. Excelente. Muchas gracias, Felipe. Muy interesante la plática. Quisiera ver en la audiencia, me abro el Ahorita ya les di permiso de que se manifiesten. Se manifiesten, entonces si tienen preguntas ya les abrí los micrófonos. Adelante. Adelante. Quien quiera participar. ¿Nadie tiene preguntas? Digo, a mí ahora sí que me abriste un poco la mente, porque pues sí, yo estoy en AMO y pienso mucho nada más en átomos, moléculas y uno se retroalimenta con el mismo grupo y todo, y me pareció muy refrescante ver pues todos estos medios distintos en los que se pueden hacer cosas interesantes y que se pueden desarrollar tecnologías que no estamos pensando ahorita, ¿no? Y esa última lámina en la que presentas esa comunicación, pues sí, hace mucho sentido. O sea, tenemos una cantidad enorme de herramientas metodológicas, experimentales y teóricas, y no hay ninguna razón por las cuales no podamos cruzar de un lado al otro y volar, ¿no? Tú habiendo estado en AMO, bueno, siendo químico con formación, luego viendo AMO y luego estando de camino para acá, y en estas hojas de ruta, ¿cuál pensarías que sería la más como promisoria en este momento? Obviamente es un snapshot, ¿no? En este momento, que siempre cambian y ahorita uno puede pensar una cosa y el día de mañana es otra, pero ahorita, ¿tú cómo lo ves a un estudiante que le dirías, oye, esto está buenísimo, métete por aquí? Sí, no, definitivamente viniendo de EMO Physics, es un poco duro quizá leer todos estos papers de química, qué sé yo, es un poco confuso, bastante. Se requiere, hay una cierta curva de aprendizaje, no es tan terrible tampoco, que digamos, pero lo más directo sería esto, porque si revisan, por ejemplo, detalle acá, van a ver que aquí, para este cálculo usamos un Kerr Hamiltonian con un macroscópico oscillator, con interacción tipo Tavis-Cummins. O sea, ni siquiera es Sutra-Strong coupling. ¿Okay? Solo que quizás la dificultad es que, bueno, hay que resolver en el time domain, pero todos sabemos resolver master equations.
son hamiltonianos relativamente estándar, por ejemplo, en superconducting circuits o en medios no lineales, cavidades no lineales con no linealidades cúbicas, ahí aparecen hamiltonianos tipo Kerr. Estoy hablando como bien técnico, les pido disculpas si... No, está bien. Está... Pero esa, ¿por qué? En términos técnicos ahí hay cero barrera, ¿ok? Cero barrera. Entonces la única barrera quizá un poco, claro, familiarizarse con la física, entonces por cómo se confina el campo, qué determina la magnitud del line matter coupling, cosas como qué determina la relajación de estas vibraciones, ese es un punto de vista ya más detalle del sistema mismo, pero en términos agnósticos hay cero barrera, ¿ok? En este tipo de líneas. ¿Y por qué es interesante? Porque crear estados de radiación no clásica en este régimen de longitud de onda es algo que está muy, muy en pañales. O sea, si tú buscas la literatura, te convencerás, también un poco lo escribimos acá, están los quantum cascade lasers, que son cascadas de emisiones en materiales semiconductores inorgánicos que producen radiación por transiciones intrabanda en este rango de longitud de onda, que tienen por efecto también de tipo four-way mixing, tienen propiedades cuánticas, ¿okay? Tienen squeezing, etc. Y esa es como una fuente de luz cuántica estándar, ya experimental, en este rango de longitud de onda. Y se acabó. Compara con single photon sources por spontaneous emission. Estas vibraciones no emiten. La tasa de emisión espontánea, estamos hablando que tiene un decay time de microsegundos o más. O sea, no emiten. ¿Okay? Es como, pero sí interaccionan coherentemente con luz que viene del far field y puede utilizarse como un medio activo para generar operaciones no lineales o operaciones interesantes en un campo electromagnético, convertir algo clásico en cuántico o manipular un estado cuántico que generé, por ejemplo, con un quantum cascade laser para modificarlo y hacer otra cosa interesante en Quantum Optics. Quantum Optics en este rango de longitud de onda está en pañales. Estamos hablando, no sé, de Quantum Optics en los 80, en el Optical Regime. Okay. Entonces yo realmente, si alguien me preguntara en qué trabajar, consideraría algo así. Detectores, hay un grupo que está generando detectores en Israel, detectores tipo Homodyne Detection, para detectar el squeezing en un Quantum Cascade Laser. Es como un detector que funciona en room temperature, etc. Es como la tecnología de Quantum Light Detection en este rango infrarrojo. Hay otro experimento donde hace single photon counting en este rango de longitud de onda, pero a través de conversión de frecuencias, se convierten, como no hay detectores de single photon en este régimen, entonces usan Second Harmonic Generation para traerlo al Near Infrared, donde ahí tengo, no sé, un montón de herramientas para detectar single photons, ¿no? En el Near Infrared. Y ese sería. Esto es como un área nueva y realmente, como le digo, tiene poco de química y más de line matter coupling y más EMO. Es lo más EMO que van a encontrar, yo creo, para empezar. Okay. Está buenísimo. ¿Alguna otra pregunta de los que quedan de la asistencia? Un horario difícil, entonces perdimos Sí, algunos ¿no? en el camino. Sí, no, de todas maneras queda grabado y quien esté escuchando tiene, de nuevo la invitación está hecha para comunicarse con nosotros. Claro. Pronto vamos a abrir puestos también de postdoc, etcétera. Claro, pues sí, eso es justo lo que quedaría, es una invitación a que pues mantengamos las líneas de comunicación abiertas. Esto que nos decías del seminario que tienen los miércoles, si lo compartes, pues lo distribuimos, ¿no? Ahora a partir de la pandemia, pues la virtualidad, nos obligamos a vivir en la virtualidad y eso tomándolo como oportunidad más que como, digo, además de reto, como una oportunidad, creo que pues nos abre canales en las que para estas hojas de ruta que platicábamos, pues si están los nodos en los distintos países y podemos utilizar las nuevas tecnologías para hacer las conexiones entre esos nodos, quizás esto puede fomentar que después obtengamos los apoyos que necesitamos para, sí, correcto, para ¿no? Por nuestros supuesto. trabajos, ¿no? Sí, no, a También, nosotros nos interesa mucho eso.
Sí, también la otra cosa es que lo que decías de la formación de recursos humanos aquí, los que quedan son prácticamente todos estudiantes. Una de las cosas que luego cuesta trabajo es no solo los estudiantes de doctorado, que sí los hay, sino ya después tener conexiones para que fluyan los postdocs de un lado al Exacto. otro, ¿no? Y Exacto. realmente esos ya terminan siendo los bosones de intercambio entre los grupos, ¿no? Entonces, pues Definitivamente. también que mantengamos los ojos, oídos, antenas abiertos para que generemos estas sinergias. Cuenta conmigo para eso. Perfecto. Pues, Gina, no sé si queda algo No, más. yo creo que si nadie más tiene algo que comentar, le agradecemos mucho a Felipe, mucho gusto en conocerte y bueno, también tenemos algo en común aparte de la extraña forma que Fernando Sí, se genial. conectó con No, él. Yo definitivamente. conozco Chile y conozco a Aldo, entonces si salúdamelo mucho. Por supuesto. Y estamos en contacto para esto de los seminarios y empezar a ver cómo nos conectamos la división de información cuántica y ustedes allá con el instituto, ¿no? Por supuesto. Entonces, muchísimas gracias, Felipe. Me Muchas gracias comprometo a a todos. hacer ese vínculo. Sí, Exacto, empecemos por algo. les agradecemos mucho a todos los que estuvieron presentes y con esto damos por concluido nuestra serie de seminarios de este semestre. Muchas gracias otra vez, Felipe, Fernando, y nos estamos viendo pronto, muchachos, cuando les Exacto. avisemos de Que esté muy bien. más conexiones. Perfecto. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Mucho gusto, Felipe. Chao, a Hasta todos los luego. estudiantes.